El nieto de Pedro I el Grande, Piotr Alexeyevich, nació en el esplendoroso año de 1715 en la majestuosa ciudad de San Petersburgo, Rusia. Su llegada al mundo, aunque conllevaba una gran esperanza para la dinastía Romanov, estuvo teñida de tragedia, ya que la madre de Piotr, apenas 10 días después de dar a luz al heredero al trono, encontró un destino prematuro en la fría y sombría tumba de la historia. Esta lamentable pérdida fue un giro inesperado en la vida de la familia imperial. El padre de Piotr, Pedro I, había tenido un hijo, Tsarevich Peter Petrovich, en su segundo matrimonio, quien debía sucederlo en el trono. Sin embargo, el destino tenía otros planes en mente, y la prematura muerte del joven príncipe allanó el camino para que Piotr finalmente se convirtiera en el emperador de Rusia. Este acontecimiento solo fue posible gracias a la intriga palaciega y las maquinaciones de A.D. Menshikov, un influyente asesor de Pedro I y su consorte, Catalina I. Fue Menshikov quien convenció a Catalina de incluir al joven Piotr en su testamento en el año 1727, asegurando así su futuro como gobernante. Trágicamente, Catalina I también encontró su final en ese mismo año, y con su muerte, Piotr, quien tomó el nombre de Pedro II, fue declarado emperador de todas las Rusias. La muerte de su madre y la repentina ascensión al trono llevaron a Pedro II a una vida marcada por las intrigas y las luchas de poder en la corte imperial. A.D. Menshikov, el hombre que había allanado su camino al trono, no perdió tiempo en ponerse a trabajar para asegurar su influencia sobre el joven gobernante. Durante los primeros meses de su reinado, Pedro II vivió bajo la sombra del astuto asesor, quien manejaba los hilos del poder tras bambalinas. Sin embargo, la fortuna a menudo es escurridiza en la corte de los zares, y el reinado de Pedro II no estuvo destinado a ser dominado por Menshikov por mucho tiempo. Las tensiones entre el joven emperador y su consejero comenzaron a aumentar gradualmente, y finalmente, el joven zar cayó gravemente enfermo. Esta enfermedad resultó ser el punto de quiebre en la relación entre Pedro II y Menshikov. A medida que el joven zar se debilitaba, la aristocrática familia Dolgoruki, encabezada por el príncipe Dmitri Ivanovich Dolgorukov, comenzó a aumentar su influencia en la corte. Los Dolgoruki, ansiosos por recuperar el poder que habían perdido bajo el reinado de Pedro I, vieron en la debilidad de Pedro II una oportunidad para avanzar sus propios intereses. La caída en desgracia de Menshikov culminó con su destierro de la corte imperial. En su lugar, los Dolgoruki se convirtieron en los consejeros y confidentes del joven emperador. La familia noble había recuperado la prominencia que tanto anhelaba, y Peter II, libre de las garras manipuladoras de Menshikov, finalmente pudo empezar a ejercer su poder de forma más independiente. Uno de los primeros actos significativos de Pedro II después de deshacerse de Menshikov fue su compromiso con Yekaterina Alexeyevna Dolgorukaya en 1729. Este matrimonio parecía destinado a consolidar la influencia de los Dolgoruki en la corte imperial y, al mismo tiempo, proporcionar al joven zar la estabilidad y el apoyo que necesitaba para gobernar eficazmente. Sin embargo, el destino aún tenía desafíos en reserva para el joven emperador. En un giro de horrible suerte, Pedro II contrajo la viruela, una enfermedad temida y mortal de la época. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando el día fijado para su boda con Yekaterina se convirtió en el día de su fallecimiento. En un desgarrador giro del destino, Pedro II, quien había ascendido al trono de Rusia a una edad temprana, murió a la tierna edad de 14 años, dejando un vacío en el trono ruso y un futuro incierto para el imperio. La muerte de Pedro II marcó el fin de una breve pero tumultuosa era en la historia de Rusia. A pesar de su corto reinado, su legado y las circunstancias que rodearon su vida y su gobierno arrojan luz sobre la intriga, la fragilidad del poder y la importancia de las conexiones familiares en la corte imperial rusa del siglo XVIII. El nacimiento de Piotr Alexeyevich en 1715 fue un evento que llenó de expectativas y esperanzas a la dinastía Romanov y al imperio ruso en su conjunto. San Petersburgo, la joven capital fundada por su abuelo, Pedro I el Grande, era testigo del inicio de una nueva generación de líderes. Sin embargo, esta feliz ocasión pronto se vería ensombrecida por la tragedia que se avecinaba. La madre de Piotr, cuyo nombre apenas se menciona en la historia, dio a luz al heredero al trono imperial de Rusia. La llegada de un heredero es siempre motivo de alegría y anticipación, pero en este caso, la felicidad fue efímera. La joven madre falleció tan solo 10 días después de dar a luz, dejando al recién nacido Piotr sin el amor y el cuidado de una madre. Esta pérdida, aunque personal, tuvo un impacto significativo en la vida de Piotr y en el curso de la historia rusa. La vida de Piotr ya estaba destinada a ser inusual debido a su ascendencia. Su abuelo, Pedro I el Grande, había transformado Rusia en una potencia europea y había llevado a cabo una serie de reformas audaces que habían cambiado la cara del imperio. Sin embargo, Pedro I había tenido dificultades en asegurar una línea de sucesión estable.
Su hijo, Alexis, había muerto antes que él, lo que lo llevó a buscar un heredero adecuado en su segundo matrimonio con Catalina Isarevich. Peter Petrovich, el hijo de Pedro y Catalina, había sido el elegido para suceder a su padre en el trono ruso. La muerte prematura de Peter Petrovich cambió drásticamente el panorama. Esto significaba que la esperanza de Pedro I de tener un heredero directo para continuar su legado se había desvanecido. Ahora, la atención se centraba en el joven Piotr, quien, debido a la falta de un heredero directo, estaba destinado a ocupar el trono. Sin embargo, había muchas incertidumbres y desafíos que debían superarse antes de que eso sucediera. En medio de esta turbulenta transición de poder, surgió la figura de A.D. Menshikov, un influyente asesor de Pedro I y Catalina, y Menshikov, con su astucia y ambición, jugó un papel fundamental en el destino de Piotr. Este asesor cercano a la corte tenía una visión clara de cómo mantener el control sobre el imperio incluso después de la muerte de Pedro I. Fue Menshikov quien, con su habilidad para las intrigas de la corte, persuadió a Catalina I para que incluyera a Piotr en su testamento en 1727. Esta inclusión aseguró que el joven Piotr tuviera un lugar garantizado en la línea de sucesión al trono imperial. La maquinación de Menshikov allanó el camino para que Piotr asumiera el título de emperador de Rusia tras la muerte de Catalina I en ese mismo año. La muerte de Catalina I marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia rusa y en la vida de Piotr. El joven heredero, que tomó el nombre de Pedro II al ascender al trono, tenía un futuro incierto por delante. Aunque la intriga y las maniobras políticas habían asegurado su posición como zar, la cuestión de quién realmente gobernaría Rusia estaba lejos de resolverse. La llegada de Pedro II al poder también marcó el inicio de su educación como gobernante. Fue necesario que se rodeara de consejeros y mentores para guiarlo en los asuntos de Estado. Aquí es donde la figura de Menshikov cobró aún más importancia. Como mentor del joven zar, Menshikov tenía una influencia significativa sobre él y sobre las decisiones políticas del imperio. Sin embargo, la relación entre Pedro II y Menshikov no fue de armonía perpetua. A medida que Pedro II crecía y ganaba experiencia en el ejercicio del poder, comenzó a cuestionar la influencia y el control que Menshikov ejercía sobre él y sobre el gobierno. Esta tensión aumentó gradualmente a lo largo de los primeros meses de su reinado. La personalidad y la ambición de Pedro II comenzaron a chocar con los intereses y el estilo de gobierno de Menshikov. El joven zar, que estaba ansioso por tomar decisiones por sí mismo, se encontraba cada vez más en desacuerdo con su asesor. La relación entre ambos se volvió cada vez más tensa, y el imperio se vio atrapado en una lucha de poder entre el zar y su consejero más cercano. La tensión llegó a su punto de quiebre cuando Pedro II cayó gravemente enfermo. La enfermedad, que resultó ser la viruela, amenazó la vida del joven zar y planteó la pregunta de la sucesión al trono. Durante este periodo de enfermedad, Menshikov intentó mantener su influencia y control sobre el gobierno. Sin embargo, la enfermedad de Pedro II se convirtió en una oportunidad para aquellos que habían estado esperando su caída. La aristocrática familia Dolgoruki, liderada por el príncipe Dmitri Ivanovich Dolgorukov, vio la enfermedad de Pedro II como una oportunidad para avanzar sus propios intereses. Los Dolgoruki habían perdido influencia durante el reinado de Pedro I el Grande y estaban ansiosos por recuperar su posición en la corte imperial. La caída en desgracia de Menshikov les abrió la puerta para lograrlo. Con la ayuda de otros miembros de la corte que compartían sus intereses, los Dolgoruki comenzaron a ganar terreno en la lucha por el poder. El hecho de que Pedro II estuviera gravemente enfermo y, en última instancia, sujeto a la influencia de quienes lo rodeaban, brindó a los Dolgoruki la oportunidad que habían estado esperando. La caída de Menshikov fue un acontecimiento que marcó un cambio significativo en la corte imperial rusa. La familia Dolgoruki, que había estado en las sombras durante mucho tiempo, emergió como una fuerza importante en el gobierno. Las alianzas y las rivalidades en la corte se volvieron cada vez más complejas a medida que las diferentes facciones competían por el poder y la influencia. Pedro II, que había estado al margen de estas luchas, pronto se vio atrapado en medio de ellas. A medida que su salud se deterioraba, la lucha por sucesión se intensificó. Los Dolgoruki y otros miembros de la corte vieron la oportunidad de consolidar su posición y avanzar sus agendas políticas. El joven zar, debilitado por la enfermedad y la lucha por el poder que lo rodeaba, se encontraba en una posición precaria. Sin embargo, Pedro II no se quedó pasivo durante este tumultuoso periodo. A medida que su salud mejoraba, comenzó a tomar decisiones y acciones que mostraban su determinación de gobernar de manera independiente. Se alejó cada vez más de la influencia de los Dolgoruki y de otros consejeros que buscaban controlarlo. Esto marcó un cambio significativo en la dinámica política de la corte imperial. Uno de los movimientos más significativos de Pedro II fue su compromiso con Yekaterina Alexeyevna Dolgorukaya en 1729. Este matrimonio, que inicialmente parecía destinado a consolidar la influencia de los Dolgoruki en la corte imperial, fue en realidad un giro inesperado en la lucha por el poder. Pedro II, al casarse con Yekaterina, estaba tomando un paso audaz que desafiaba a las facciones que buscaban controlarlo. El compromiso de Pedro II con Yekaterina fue un acto de autonomía política.
El joven zar estaba demostrando que podía tomar decisiones importantes por sí mismo y que no sería controlado por las facciones en lucha en la corte. Sin embargo, este acto de independencia se vio empañado por la tragedia que le siguió de cerca. La viruela, una enfermedad temida en la época, se propagó rápidamente y de manera mortal en la Rusia del siglo XVIII. Esta enfermedad, que había amenazado la vida de Pedro II antes, finalmente lo alcanzó de manera trágica. En un giro desgarrador del destino, el día que se había fijado para su boda con Yekaterina se convirtió en el día de su fallecimiento. La esperanza de un reinado independiente y la perspectiva de un matrimonio que desafiaba las expectativas se desvanecieron junto con la vida del joven zar. Pedro II murió a la tierna edad de 14 años, dejando un vacío en el trono ruso y un futuro incierto para el imperio. Su corto reinado estuvo marcado por la intriga, la lucha por el poder y la influencia de diferentes facciones en la corte imperial. Aunque su tiempo en el trono fue breve, la vida y la muerte de Pedro II arrojan luz sobre la compleja dinámica política de la Rusia del siglo XVIII y la importancia de las conexiones familiares y las alianzas en la corte imperial.